Problema de Fermi. En la educación de la física o la ingeniería, un problema de Fermi o un problema de orden de magnitud es un problema de estimación diseñado para enseñar análisis dimensional o aproximación de cálculos científicos extremos, y tal problema suele ser un cálculo de reverso del sobre. La técnica de estimación lleva el nombre del físico Enrico Fermi, conocido por su capacidad para realizar buenos cálculos aproximados con poco o ningún dato real. Enrico Fermi, nacido el 29 de septiembre de 1901 y fallecido el 28 de noviembre de 1954, fue un físico italiano, luego naturalizado estadounidense, y creador del primer reactor nuclear del mundo, el Chicago Pile 1. Se le ha llamado el arquitecto de la era nuclear y el arquitecto de la bomba atómica. Fue uno de los pocos físicos que sobresalió tanto en física teórica como en física experimental. Fermi recibió el Premio Nobel de la Física en 1938 por su trabajo sobre la radiactividad inducida por el bombardeo de neutrones y por el descubrimiento de elementos transuránicos. Con sus colegas, Fermi presentó varias patentes relacionadas con el uso de la energía nuclear, todas las cuales fueron asumidas por el gobierno de los Estados Unidos. Hizo contribuciones significativas al desarrollo de la mecánica estadística, la teoría cuántica y la física nuclear y de partículas. La primera gran contribución de Fermi involucró el campo de la mecánica estadística. Después de que Wolfgang Pauli formulara su principio de exclusión en 1925, Fermi siguió con un artículo en el que aplicó el principio de un gas ideal, empleando una formulación estadística ahora conocida como estadísticas de Fermi-Dirac. Hoy en día, las partículas que obedecen al principio de exclusión se denominan fermiones. Pauli postuló más tarde sobre la existencia de una partícula invisible sin carga emitida junto con un electrón durante la desintegración beta, para satisfacer la ley de conservación de la energía. Fermi retomó esta idea y desarrolló un modelo que incorporó la partícula postulada, a la que denominó neutrino. Su teoría, más tarde conocida como interacción de Fermi y ahora llamada interacción débil, describía una de las 4 interacciones fundamentales en la naturaleza. A través de experimentos que inducen radioactividad con el neutrón recientemente descubierto, Fermi descubrió que los neutrones lentos eran capturados más fácilmente por los núcleos atómicos que los rápidos, y desarrolló la ecuación de la edad de Fermi para describir esto. Después de bombardear el torio y el uranio con neutrones lentos, concluyó que había creado nuevos elementos. Aunque fue galardonado con el Premio Nobel por este descubrimiento, más tarde se reveló que los nuevos elementos eran productos de fisión nuclear. Fermi abandonó Italia en 1938 para escapar de las nuevas leyes raciales italianas que afectaron a su esposa judía, Laura Capone. Emigró a Estados Unidos, donde trabajó en el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. Fermi dirigió el equipo que diseñó y construyó el Chicago Pile 1, que se volvió crítico el 2 de diciembre de 1942. Demostrando la primera reacción en cadena nuclear autosostenible creada por humanos. Estuvo presente cuando el reactor del grafito X10 en Oak Ridge, Tennessee, se volvió crítico en 1943, y cuando el reactor B en el sitio de Hanford lo hizo al año siguiente. En Los Álamos dirigió la división F, parte de la cual trabajó en la superbomba termonuclear de Edward Teller. Estuvo presente en la prueba Trinity el 16 de julio de 1945, donde utilizó su método Fermi para estimar el rendimiento de la bomba. Fermi realizó un trabajo importante en física de partículas, especialmente relacionado con piones y muones, y especuló que los rayos cósmicos surgían cuando el material era acelerado por campos magnéticos en el espacio interestelar. Muchos premios, conceptos e instituciones llevan el nombre de Fermi, incluido el Premio Enrico Fermi, el Instituto Enrico Fermi, el Laboratorio de Acelerador Nacional Fermi o Fermilab, el Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi, la Estación Generadora Nuclear Enrico Fermi y el Fermio, lo que lo convierte en uno de los 16 científicos que tienen elementos con su nombre. Un gran y querido maestro, Fermi enseñó o influyó directamente en no menos de 8 jóvenes investigadores que ganaron premios Nobel. Los problemas de Fermi normalmente implican hacer conjeturas justificadas sobre cantidades y su varianza o límite superior e inferior,
Un ejemplo de esto es la estimación de Enrico Fermi de la fuerza de la bomba atómica que detonó en la prueba Trinity, basada en la distancia recorrida por trozos de papel que dejó caer en su mano durante la explosión. La estimación de Fermi es 10 kilotones de TNT, que estaba dentro de un orden de magnitud del valor ahora aceptado de 21 kilotones, pero posiblemente la pregunta de Fermi más famosa es la ecuación de Drake, que busca estimar el número de civilizaciones inteligentes en la galaxia. La pregunta básica de por qué, si hubo un número significativo de tales civilizaciones, la nuestra nunca se ha encontrado con otras, se llama la paradoja de Fermi. Los científicos a menudo buscan estimaciones de Fermi que den la respuesta a un problema antes de recurrir a métodos más sofisticados para calcular una respuesta precisa. Esto proporciona una comprobación útil de los resultados. Si bien la estimación es casi con certeza incorrecta, también es un cálculo simple que permite verificar fácilmente los errores y encontrar suposiciones defectuosas si la cifra producida supera con mucho lo que podríamos esperar razonablemente. Por el contrario, los cálculos precisos pueden ser extremadamente complejos, pero con la expectativa de que la respuesta que produzcan sea correcta, el número mucho mayor de factores y operaciones involucradas puede ocultar un error muy significativo, ya que el proceso matemático o en los supuestos en los que se busca la ecuación, pero aún no se puede suponer que el resultado es correcto porque se ha derivado de una fórmula precisa que se espera que dé buenos resultados. Sin un marco de referencia razonable desde que el trabajar, rara vez está claro si un resultado es aceptablemente preciso o si tiene muchos grados de magnitud, decenas o cientos de veces demasiado grande o demasiado pequeño. La estimación de Fermi ofrece una forma rápida y sencilla de obtener este marco de referencia para lo que podría esperarse razonablemente que sea la respuesta. Siempre que las suposiciones iniciales en la estimación sean cantidades razonables, el resultado obtenido dará una respuesta dentro de la misma escala que el resultado correcto, y si no, da una base para entender por qué este es el caso. Por ejemplo, suponga que se le pide que determine el número de afinadores de pianos en Chicago. Si su estimación inicial le dijo que debería haber un centenar, pero la respuesta precisa le dice que hay muchos miles, entonces sabe que debe averiguar por qué existe esta divergencia del resultado esperado. Primero, buscando errores, luego factores que la estimulación no tuvo en cuenta. Chicago tiene varias escuelas de música u otros lugares con una proporción desproporcionadamente alta de pianos por personas. Ya sea cerca o muy lejos de los resultados observados, el contexto que proporciona la estimación proporciona información útil tanto sobre el proceso de cálculo como sobre los supuestos que se han utilizado para analizar los problemas. Las estimaciones de Fermi también son útiles para abordar problemas en los que la elección óptima del método del cálculo depende del tamaño esperado de la respuesta. Por ejemplo, una estimación de Fermi podría indicar si las tensiones internas de una estructura son lo suficientemente bajas como para que pueda describirse con precisión mediante la elasticidad lineal, o si la estimación ya tiene una relación significativa en escala con respecto a algún otro valor. Por ejemplo, si una estructura será sobrediseñada para soportar cargas varias veces mayores que la estimación. Aunque los cálculos de Fermi a menudo no son precisos, ya que puede haber muchos problemas con sus supuestos, este tipo de análisis nos dice qué buscar para obtener una mejor respuesta. Para el ejemplo anterior, podríamos intentar encontrar una mejor estimación de números de pianos afinados por un afinador de pianos en un día típico, o buscar un número exacto para la población de Chicago. También nos da una estimación aproximada que puede ser lo suficientemente buena para algunos propósitos. Si queremos abrir una tienda en Chicago que vende equipos de afinación de pianos y calculamos que necesitamos 10,000 clientes potenciales para seguir en el negocio, podemos suponer razonablemente que la estimación anterior está lo suficientemente por debajo de 10,000 y que deberíamos considerar un plan de negocios diferente. Y con un poco más de trabajo podríamos calcular un límite superior aproximado en el número de afinadores de pianos considerando los valores razonables más extremos que podrían aparecer en cada una de nuestras suposiciones. Las estimaciones de Fermi generalmente funcionan porque las estimaciones de los términos individuales a menudo están cerca de ser correctas, y las sobreestimaciones y subestimaciones ayudan a cancelarse entre sí. Es decir, si no hay un sesgo constante, un cálculo de Fermi que implique la multiplicación de varios factores estimados, como el número de afinadores de pianos en Chicago, probablemente será más preciso de lo que se podría suponer en un principio. El poder de la estimación es asombroso. La capacidad de construir mediciones casi precisas con información limitada es una habilidad muy útil porque se encuentra con mucha frecuencia en el mundo real. Esto demuestra la alta eficiencia del problema de Fermi.